No se escucha, hermanita. Ah, ¿Ahí me pueden escuchar? Ahí sí. Ahí sí, hermano. Hermana, ¿vuelvo a reproducir el video o- No, hermana, está bien, igual se grabó, no hay problema. Puede seguir con su clase. aquí? Listo. Ok, entonces, el día de hoy, como voy a compartir con ustedes como acerca de la investigación genealógica en Perú, ¿sí? Y listo. Ok. Entonces, en este momento, como les invito a que ustedes como puedan imaginar que estamos siguiendo a una misma familia a través de varias generaciones, ¿sí? Algunos de ustedes, como pues quizás tengan antepasados peruanos, ¿sí? Otros quizás como están investigando familias de diferentes sus países, ¿sí? Sin embargo, como este recorrido puede ayudarnos a comprender un principio que se aplica a cualquier investigación. Em, en especial porque como cada sociedad eh, ha producido, ha conservado y también ha perdido sus registros de una manera muy peculiar, ¿sí? Ok. Entonces, en la imagen, como que podemos ver una imagen, ¿sí? Donde hay varias familias, ¿sí? Entonces, la familia existía mucho, mucho, mucho antes de partidas parroquiales, antes de registros, antes, ¿no? Entonces, desde tiempos muy antiguos, como pues siempre ha existido la familia, ¿sí? Ok. Entonces, ahora vamos a imaginar una familia peruana, ¿sí? De la que todavía no conocemos, ¿sí? No conocemos todos los nombres, ni tampoco tenemos un árbol genealógico completo, solo sabemos que sus descendientes pues desean reconstruir su historia, ¿ok? Entonces, vienen estas preguntas como, ¿dónde buscaríamos a alguien que vivió antes de la colonización? Otra pregunta es como, ¿quién lo habría registrado durante el virreinato? Otra pregunta es, ¿aparecería en una parroquia o municipalidad después de la independencia? Y otra última pregunta, ¿qué ocurriría si sus documentos desaparecieron? ¿No? Estas preguntas nos llevan a la idea principal de la clase. Investigar genealógicamente, bueno, y en este ámbito aquí en Perú, significa seguir las huellas de cada etapa de la historia, ¿sí? Cada etapa, seguir las huellas que ha dejado como la historia sobre las familias, ¿sí? Entonces, una pregunta a cualquiera, como, ¿cuál ha sido la mayor dificultad que ustedes encontraron al investigar una familia o un familiar? Yo en mi caso, hermana, lo que me ha costado mucho es que los registros no tienen apellidos. Entonces, me ha costado mucho porque casi la mayoría de los registros que he estado buscando, algunos tienen apellidos, sobre todo los que son españoles, de descendencia española, pero hay otros que no. Entonces, ahora sí que de parte de mi familia no es de descendencia española, entonces me ha costado muchísimo, muchísimo para encontrarlo, sobre todo porque tengo que ser más minuciosa y tener cuidado con los nombres homólogos, porque hay muchos nombres homólogos. Entonces, sí, tengo que poner más atención, tengo que ser más minuciosa para ahora sí que para cada registro poder enlazarlo a lo que realmente pertenece a mi árbol y no confundirlo o ahora sí agregar personas que no son, porque no son ahora sí no traen apellidos. Eso es lo que me ha sucedido a mí. Eh, Muchísimas gracias, hermana. Entonces, podemos ver como que al momento de que nosotros como investigamos acerca de pues, nuestros familiares, hemos encontrado dificultades, ¿no? En el caso de la hermana, como que, por ejemplo, como no hay apellidos.
¿no? Y eso también suele suceder aquí, como hay muchísimos apellidos que han sido traducidos, por así decirlo, al español, o, o como hay nombres que se han perdido durante, como en esto, en todo el trayecto de la historia, ¿no? Entonces, listo. Entonces, empecemos por el punto de qué es la investigación genealógica, ¿sí? La investigación genealógica es un proceso que busca reconstruir relaciones familiares mediante documentos y otras evidencias verificables, ¿sí? Nos permite descubrir quiénes fueron los padres de una persona, dónde nació esta, con quién se casó, de qué comunidad procedía y hacia dónde migró. También nos ayuda a determinar si dos documentos que parecen diferentes corresponden realmente a una misma persona. Entonces, por tanto, el investigar no es solamente reunir nombres, fechas, sino como mencionaba la hermana, ser como muy cuidadosos de que realmente como este archivo pertenece a esta persona y tal vez no estoy mezclando con otra persona, ¿no? Y demostrar las relaciones familiares como mediante evidencias, ¿no? Listo. Ahora, otro punto es de que investigar es formular una pregunta concreta, ¿no? Por ejemplo, una pregunta demasiado amplia, como podemos visualizar en la pantalla, es, quiero investigar a la familia Guamán. Es muy amplio esa pregunta. En cambio, una pregunta genealógica específica sería, ¿quiénes fueron los padres de Rosa Guamán? Esposa de Manuel Rojas, quien vivió en Tarma aproximadamente a comienzos del siglo XX, ¿no? Eh, que, entonces, como una pregunta específica va a identificar como o la persona, qué relación estamos buscando, eh, si ha tenido cónyuge, si ha tenido hijos, en qué lugares, en qué lugar también vamos a centrar nuestra investigación y más o menos aproximadamente en qué año, como para poder encontrar esos registros, ¿no? Ya que una investigación organizada siempre va a comenzar con una pregunta concreta, ¿sí? Y específica. Listo. Entonces, genealogía e historia familiar, ¿sí? La genealogía busca establecer los vínculos de parentesco y conectar correctamente las generaciones. Pero en historia familiar, la historia familiar va mucho más allá. Trata de comprender cómo vivieron las personas, qué ocupaciones tuvieron, a qué lugares migraron, qué dificultades enfrentaron, qué acontecimientos influyeron en sus decisiones, en sus vidas, ¿sí? La genealogía establece quién estuvo relacionado con quién. La historia familiar nos ayuda a comprender cómo vivieron estas personas, ¿sí? Entonces, lo que buscamos no solamente es saber que, digamos, Juanito ha sido mi tatarabuelo, sino también al momento de investigar tenemos que de tener ese deseo en nuestros corazones también de poder averiguar qué sucedió con Juanito, qué experiencias, qué acontecimientos ocurrieron en su vida. ¿Sí? Listo. Ok. Entonces, ¿qué hace particular la investigación en Perú? ¿Sí? El método genealógico puede utilizarse en distintos países. Sin embargo, cada investigación pues debe adaptarse al contexto local. ¿Sí? En Perú debemos considerar mucho su historia, su organización territorial, sus instituciones, la diversidad cultural que existe y lingüística también, las migraciones y la conservación documental, ¿sí? Antes de buscar a una familia, como debemos comprender el contexto en el que vivió, ¿sí? Por eso, por eso comenzamos antes de la existencia de las partidas modernas, ¿sí? Ok. A lo que me lleva ok, cuando la familia vivía en la memoria, ¿sí? Vamos a ir un poquito antes de la colonización, ¿sí? Antes de la colonización,
Las familias ya tenían historia, ya tenían parentesco y formas de conservar sus memorias, ¿no? Ahora, bueno, en las sociedades andinas, una persona formaba parte de un ayllu, ¿sí? El ayllu no era solamente una familia pequeña, ¿sí? Era una comunidad vinculada por parentesco, territorio, trabajo y obligaciones recíprocas, ¿sí? Como podemos ver en la imagen, ¿ya? El parentesco ayudaba a organizar los derechos sobre las tierras, el trabajo comunitario que se realizaba, las alianzas, la sucesión de autoridades y las responsabilidades familiares dentro del ayllu, ¿sí? Entonces, la identidad de una persona estaba estrechamente relacionada con su comunidad y su territorio, ¿sí? Ok, entonces, listo. Ok. Entonces, ¿cómo se conservaba la información? ¿Sí? Que entonces la memoria de los antepasados podía transmitirse mediante la tradición oral, los relatos familiares, las autoridades locales, las prácticas, los rituales, las panacas y diferentes formas andinas de organizar información. ¿Sí? Ahora, pero debemos tener cuidado, por ejemplo, con los quipus, que no eran que no eran partidas de nacimiento antiguas y no podemos afirmar que actualmente permitan reconstruir de manera continua todas las familias del Perú prehispánico, ¿sí? Sino que fueron sistemas complejos para organizar información, pero no equivalen a nuestros registros civiles o parroquiales, sino que ayudaban a que pues se pueda mantener una correcta organización y también como am, esa parte, ¿sí? Ok. Entonces, en la parte de como en esta parte, le puse como huellas andinas en documentos posteriores, porque aunque, aunque no tengamos una partida prehispánica, algunas relaciones familiares andinas quedaron registradas posteriormente en documentos coloquiales, ¿sí? Em, Podemos encontrar información en crónicas, visitas, padrones tributarios, en pleitos por tierras, en testamentos indígenas, expedientes de caciques y curacas, en documentos de las comunidades, ¿sí? Y estos documentos, como pueden revelar parentescos, sucesiones, autoridades, lugar de procedencia y derechos sobre el territorio, ¿sí? Entonces, eh, eran documentos en los cuales ah, bueno, en sí como son fuentes que nos ayudan, que podemos consultar y que nos pueden ayudar a revelar parentescos y más que nada como lugares de procedencia y pues los derechos territoriales que habían en ese momento, ¿sí? Hasta que llegó la colonización, ¿sí? La colonización cambia la forma de registrar, ¿sí? Ya que con la colonización apareció una nueva forma institucional de registrar a la población, ¿ok? La, por ejemplo, en la imagen podemos ver que está dividido en dos, ¿sí? Acá. En esta parte donde está el puntito celeste, ¿sí? Ahí como podemos ver que todavía como pues estaba la memoria oral, comunitaria y territorial, como todavía eso no ha desaparecido hasta hoy en día y tampoco no desaparecía en ese momento, ¿sí? ¿Ya? Pero también está esta parte en el lado ya de los documentos, ¿sí? Donde comenzó a coexistir la parte oral con registros escritos producidos por parroquias, doctrinas, notarías, tribunales y autoridades tributarias.
Estas instituciones produjeron partidas sacramentales, padrones, testamentos, escrituras, sucesiones y expedientes judiciales. La diferencia es que ahora una parte de la vida familiar comenzó a quedar escrita en documentos institucionales y ya no solamente en lo que en todo lo que era pues oral, ¿no? Sino ya empezó a quedar registrado en documentos. Ok. Entonces los documentos tenían diferentes finalidades, ¿sí? Ah, pues los documentos no fueron creados pensando pues en que en un momento iban a hacer genealogía, ¿no? Sino uno que más que nada fueron para administrar sacramentos, organizar tributos, registrar propiedades, resolver herencias o demostrar filiaciones. Por ejemplo, aquí, un datito, ¿dónde está? Ok, ya. Bueno, por ejemplo, eh, un bautismo, un padrón tributario y un testamento pueden mencionar a una misma persona, pero cada una la registra de manera diferente porque tiene una finalidad diferente, ¿sí? Am, Actualmente utilizamos todos estos documentos para reconstruir familias que justamente, ¿no? Como quién fue el papá, quién fue la mamá, viudo de quién, con quién se casó, en qué año se casó, ¿no? Que- y eso. Entonces, estos documentos son muy importantes ya que nos ayudan como mencioné, a reconstruir familias, a que podamos hacer nuestro árbol genealógico. Ok. Entonces, ¿cómo analizamos un documento? ¿Sí? Eh, Como cuando encontramos un documento, pues no es como ya, lo leo todo y como ya, todo lo que dice aquí es ya aceptar inmediatamente todo lo que dice, ¿no? Sino debemos, por ejemplo, tener en cuenta estas preguntas, como ¿quién creó el documento? ¿Con qué finalidad se creó este documento? ¿A quiénes incluye este documento? ¿Quién proporcionó los datos? También como eh, esa persona, como la que escribe, presenció el acontecimiento, ¿quién podría quedar fuera? ¿No? Cada documento refleja a la persona y también a la institución y sociedad que la registró, ¿no? Por ejemplo, en una partida de nacimiento, la persona que declara puede ser el padre. En una defunción, quien informa puede ser el vecino que no conocía correctamente la edad o los nombres de los padres. Entonces, justamente como menciona es la última frase, ¿no? Como cada documento refleja a la persona y también a la institución y a la sociedad que la registró. ¿Sí? Listo. Ok. Entonces, eh, con el paso de la colonización, se dio el origen a los registros parroquiales. ¿Sí? Los registros parroquiales surgieron como instrumentos religiosos para dejar constancia de sacramentos y acontecimientos relacionados con la vida de los feligreses. En uno de esos está el Concilio de Trento, ¿sí? Que fue celebrado entre 1545 y 1563, en el cual se estableció obligaciones relacionadas con la conservación de estos registros. ¿Sí? Ahora, en 1749, en una disposición de la corona española, ordenó que los libros de bautismos, casamientos y entierros fueran custodiados en las iglesias. ¿Sí? Esto no quiere decir que todos los libros peruanos comenzaron el mismo año. Algunas parroquias fueron creadas mucho después, una parroquia y también una parroquia pues, podía atender varios pueblos y varios anexos al mismo tiempo y algunos libros también se perdieron o fueron trasladados a archivos diocesanos. ¿Sí? Ok. Entonces aquí va el punto
por ejemplo, en uno de los archivos de bautismo, ¿sí? Que están dentro de los registros parroquiales, ¿sí? Por ejemplo, un bautismo puede conectar al niño con, como podemos ver en la imagen, podemos con sus padres, padrinos, la parroquia y la comunidad en la cual como pues pertenecía, ¿no? El, el nombre del niño identifica a la persona. Los padres nos llevan a la generación anterior. Eh, los padrinos pues pueden mostrar relaciones familiares o sociales y la parroquia señala la jurisdicción religiosa y la comunidad nos ayuda a ubicar a la familia, en qué lugar estaba, ¿no? En qué lugar vivían. Ahora, una partida puede contener el nombre, las fechas de nacimiento, la fecha de nacimiento y del bautismo, los padres, padrinos, la residencia, parroquia y al sacerdote, ¿no? Ah, ok. Ahora, ok. Ahora, con lo que se refiere a lo de matrimonios, informaciones y entierros, ¿no? Justamente como, ok, en esta parte, como los, ok, el matrimonio como puede identificar a los contrayentes, ¿sí? Su edad, su estado civil, sus padres, la procedencia y también los testigos del matrimonio, ¿sí? Ahora, sobre informaciones matrimoniales, las informaciones matrimoniales pueden ser todavía más detalladas. Pueden incluir declaraciones, residencias anteriores, matrimonios previos, impedimentos y dispensas por parentesco. Y ahora sobre los documentos de entierro, pueden indicar el nombre del fallecido, cónyuge, edad aproximada, su residencia, sepultura y en ocasiones la causa de la muerte, ¿no? Entonces, cada tipo de registro aporta una parte diferente de la historia familiar. Por eso debemos compararlo, como siempre debemos compararlos. ¿No? Porque, como mencioné al inicio, no buscamos solamente saber quién era nuestra familia, sino también qué experiencias, qué acontecimientos ocurrieron en sus vidas. Entonces, todos estos documentos nos ayudan a poder saber un poquito más acerca de ellos, qué fue lo que vivieron, las decisiones que tomaron, ¿no? Eh, tanto desde que pues eso, ¿no? Como por ejemplo en lo de los entierros, ¿no? Hasta saber como cuál fue la causa de su muerte, de ese familiar, ¿no? Listo. Ok. Ahora, los registros también reflejan su época, ¿sí? ¿Cómo? En los documentos coloquiales podemos encontrar clasificaciones como indio, español, mestizo, negro, mulato, pardo, esclavo, libre, ¿no? Son expresiones empleadas por las autoridades de esa época, ¿no? Debemos interpretarlas en su contexto histórico y no trasladarla directamente a las categorías actuales. Además, una misma persona podía aparecer clasificada de manera diferente en diferentes documentos, ¿ok? Y también encontramos apellidos variables, nombres indígenas adaptados al castellano y personas identificadas por su comunidad. Y después de eso, de esta parte de la colonización, llegó la independencia. Pero la forma de registrar a las personas no cambió inmediatamente, ¿sí? ¿Ok? Entonces, en este punto donde nace la República, en la independencia ya del Perú, como no hizo desaparecer los registros parroquiales, sino eh, que, entonces, aquí nace una pregunta. ¿Por qué seguimos buscando a muchas personas ok, mejor dicho, si el Perú ya era una república,
¿por qué seguimos buscando a muchas personas en registros parroquiales? ¿No? La respuesta es de que porque los cambios políticos e institucionales fueron de manera progresiva, ¿sí? Durante este ciclo, como coexistieron libros parroquiales y también documentos municipales, también habían lo que eran los protocolos notariales, los censos, los expedientes judiciales y los registros militares, ¿no? Entonces, las fuentes republicanas se añadieron a las anteriores, no las reemplazaron inmediatamente ni automáticamente, ¿ok? Pero de ahí nacen los primeros censos republicanos, ¿sí? La nueva república pues necesitaba conocer cuántas personas vivían en su territorio, dónde estaban y cómo se distribuía la población. Entonces, según el INEI, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, ¿ya? Los primeros censos republicanos fueron en el año 1836, en el año 1850, que fue el segundo, el tercero fue en el 1862, en 1876, el cuarto censo, y el quinto fue en 1940. ¿Ok? Un dato interesante es que entre los censos de 1976 y el censo de 1940 transcurrieron 64 años sin otro censo nacional de la población. ¿Sí? Ok. Pero ahora, ¿cómo ayudan los censos? ¿Sí? Los censos pueden ayudarnos a ubicar una familia, comprender la composición de una población, estudiar los movimientos migratorios y saber si una persona vivía en determinado lugar. Sin embargo, em, sin embargo, que un censo se haya realizado, pues no garantiza que todos los padrones con nombres y apellidos se hayan conservado, digitalizado o publicado. En ocasiones solamente existen resultados estadísticos o fragmentos. Ujú. Em, ok. Después de los censos, viene lo que aquí en el Perú, la creación del registro civil. ¿Sí? Um, ok. Entonces, mientras la República pues intentaba conocer a la población mediante los censos, también comenzó a registrar individualmente los principales acontecimientos de la vida. ¿Ok? Entonces, el 28 de julio de 1852, el primer Código Civil peruano creó los registros del Estado Civil. Posteriormente, en 1937 se reglamentó su organización y funcionamiento. Y en 1993 la Constitución reconoció a la RENIEC, ¿no? Y en 1995 la ley número 26497 organizó el Registro Único de Identificación y estableció el DNI. ¿Ok? Entonces, el registro civil incorporó nacimientos, matrimonios y defunciones bajo responsabilidad del Estado, ¿sí? Y actualmente, pues, funciona la RENIEC, en la cual como, pues, nos ayuda muchísimo a tener como todo eso, ¿no? Los registros en orden. Listo. Ok. Pero la aplicación no fue uniforme, ¿ok? Eh, Listo. Entonces, como mencionaba, la existencia de una ley nacional no significa que todas las localidades comenzaran a registrar inmediatamente, ¿sí? Algunas oficinas comenzaron después, algunas comunidades continuaron dependiendo de las parroquias, hubo inscripciones tardías y ciertos libros se perdieron o deterioraron. ¿Sí? Por eso, para una persona, eh, entonces, por eso una persona podemos necesitar tanto un bautismo como un nacimiento civil, ¿sí? Como para que los datos como puedan ser totalmente correctos al momento en que nosotros ingresamos la información a nuestro árbol genealógico, ¿ok? Y, y ya, como los registros civiles se añadieron
a los registros religiosos, como no los reemplazaron de un día para el otro, sino como se añadieron. ¿Eh? Ok, ok. Entonces, aquí hay un punto muy importante de que el territorio como también cambia. ¿Ok? Entonces, en una investigación peruana, conocer el lugar es tan importante como conocer el nombre de la persona. ¿Ok? Una persona, por ejemplo, una persona pudo nacer en un anexo y ser bautizada, por ejemplo, pudo nacer en el anexo de Santa Rosa, digamos, y puede ser bautizada en la parroquia de otro pueblo, digamos de La Merced, ¿no? Y vivir en un distrito creado posteriormente y casarse y después como se muda y se casa en Lima, ¿no? En una capital provincial y tener sus libros actualmente en un archivo regional, ¿ok? Entonces, eh, un ejemplo más claro, si una persona decía que nació en Chanchamayo, todavía necesitamos precisar más, porque Chanchamayo es una provincia. Entonces debemos conocer el distrito, el pueblo, la comunidad o la parroquia, ¿no? Entonces debemos investigar la organización territorial correspondiente a la época, no solamente a la actual, porque hay muchos anexos que han sido creados y también como hay anexos que han ido desapareciendo. Eh, entonces es como tener en cuenta también al momento de investigar, porque si ese anexo todavía existe, si ese pueblo como todavía tiene el mismo nombre o con el transcurso de los años se cambió de nombre. ¿Ok? Entonces, también los nombres y apellidos variables, ¿no? En, ok. Am, por ejemplo, podemos ver en la imagen, son como unos registros, ¿sí? Son unos registros, unos documentos, ¿ok? Donde están escritos como unos nombres, ¿sí? En estos documentos, como vemos, como un nombre o apellido podía escribirse de manera diferente, ¿sí? No me deja agrandar un poquito la imagen, ¿sí? Pero eh, podemos encontrar personas con un solo apellido. Como mencionaba la hermana al inicio, de que como algunos no hay apellido, algunos no está con su apellido completo, otros está descrito de manera diferente, ¿no? O un segundo apellido está omitido, o hay nombres indígenas adaptados al castellano, o errores del escribiente. Entonces, una diferencia ortográfica no significa automáticamente que sean personas distintas. Antes de, por eso es muy importante que antes de descartar el documento debemos comparar padres, cónyuge, lugar, edad, testigos y cronología. Que todo eso concuerde para que nosotros como o podamos descartar un archivo o podamos agregar ese archivo a nuestro árbol genealógico. Listo. Otro punto son las familias en movimiento. ¿Sí? La historia peruana como está marcada por desplazamientos internos, ¿sí? Eh, ok, entonces hay familias que pasaron de las comunidades hacia las ciudades, que se mudaron de la sierra a la costa, de la sierra a la selva central, o a zonas agrícolas o mineras, ¿no? Entonces, listo. Entonces, si una familia deja de aparecer en un pueblo, ¿significa que desapareció? Probablemente no, puede haber migrado. ¿Ok? Entonces, cuando una familia cambia de lugar, sus documentos también cambian de parroquia, municipalidad o archivo. Por ejemplo, en mi caso, em, por ejemplo, mi mamá, por ejemplo, ella nació y creció en Tarma, ¿no? Pero, por ejemplo, yo, ya mi mamá como por su trabajo y todo eso, nos movimos para Chanchamayo. Entonces, mío, como yo he crecido en Chanchamayo. Entonces, de igual forma como si, y ahora, por ejemplo, yo ahorita no estoy en Chanchamayo, yo ahora me encuentro en Huancayo. Entonces, así como normalmente, pues nos vamos moviendo. Entonces, por eso es muy importante como
también como eso, checar los lugares, eh, el lugar de procedencia de esos documentos, porque pues justamente, ¿no? Todo eso marca su historia de la persona, ¿sí? Y listo. Ahora, Perú también recibió personas procedentes de otros países. Y bueno, entonces los inmigrantes también como pueden aparecer en registros de impreso, pasaportes, matrículas de extranjeros, contratos y protocolos notariales. El Archivo General de la Nación conserva una serie de libros de inmigrantes desde el año 1920 a 1933, pero esta colección no incluye necesariamente a todas las personas que llegaron al país. Sí, y ok. Am, ok. Bueno, entonces, hasta el momento, como hemos hablado de documentos que lograron conservarse, pero la historia del Perú también nos obliga a preguntarnos qué sucede cuando una fuente desaparece. El 31 de mayo de 1970 hubo un terremoto de magnitud 7.9, el cual afectó gravemente a Ancash, ¿no? El sismo provocó el desprendimiento de una masa de hielo y rocas del Nevado de Huascarán. El aluvión em, sepultó como todo lo que es la antigua ciudad de Yungay, ¿no? Esta tragedia como destruyó muchas vidas, viviendas, instituciones y parte de la memoria material de la ciudad, ¿sí? Am, ok. Entonces, actualmente la RENIEC eh, incluye a Yungay entre las oficinas donde se produjo pérdida o destrucción de libros registrales. Posteriormente se realizaron procesos de reposición, ¿sí? Pero, ok. Entonces, como mencioné, la RENIEC como ah, ha hecho posteriormente procesos de reposición, lo que significa que no todos los registros de Yungay desaparecieron durante el terremoto, ni que cada libro repuesto se perdió ese día, ¿no? Entonces, aquí viene una pregunta. Si desaparece la partida que necesitamos, ¿termina la investigación? No necesariamente, porque podemos buscar registros parroquiales, documentos de hermanos o hijos, escrituras, testamentos, expedientes judiciales, ah, periódicos, cementerios y también como copias antiguas, ¿no? Entonces, algo que de esto es de que la pérdida de una fuente no significa necesariamente la pérdida definitiva de una historia, ¿sí? Ah, por ejemplo, en este caso, sí se volvió un poco más complicado tal vez hallar ciertos registros, pero como no se ha perdido definitivamente toda esta historia que pues tenía Yungay en ese momento, ¿no? Que tiene, mejor dicho. Listo. Ok, listo. Entonces, podemos ver el gráfico, ¿sí? Y podemos comprender el verdadero trabajo del investigador, ¿sí? Comenzamos, que- comenza- comenzamos con un recuerdo familiar, ¿sí? Y buscamos un primer documento, ¿ok? Ese documento nos entrega una nueva pista y con ella encontramos un segundo documento. Después comparamos la información y finalmente llegamos a una conclusión, ¿sí? Entonces, regresemos al ejemplo del inicio de la familia Guamán, ¿sí? Entonces, la familia recuerda que, por ejemplo, que Rosa Guamán vivió en Tarma y estuvo casada con Manuel Rojas. Entonces, primero buscamos su matrimonio, ¿no? Ese documento puede revelar
la edad que tenían al momento de casarse, el lugar de origen de cada uno de los cónyuges, sus padres, ¿no? Después buscamos también su nacimiento, bautismo y comparamos la información, ¿sí? Entonces, y ahí vienen como los 8 pasos, ¿sí? Como formulamos una pregunta, comenzamos con lo conocido, buscamos buscamos documentos, utilizamos las nuevas pistas, comparamos, explicamos las diferencias, registramos también las procedencias de cada dato y presentamos una conclusión documentada. ¿Ok? Entonces, como investigadores, como no coleccionamos nombres, sino relacionamos evidencias para reconstruir una familia. ¿Sí? Y ahora, ¿dónde podemos investigar aquí en Perú? Que el lugar de consulta va a depender de la época, la localidad y el documento que busquemos, ¿no? Entonces, para registros religiosos, podemos consultar parroquias y archivos diocesanos. Para documentos civiles, podemos ir a las municipalidades y a la RENIEC. Para otras fuentes, a archivos regionales, el Archivo General de la Nación, la Biblioteca Nacional, notarías y también los cementerios, ¿sí? Ahora, en Family Search, como hay acceso a algunos documentos, ¿sí? No es como antes que teníamos el acceso como más amplio, eh, pero aún podemos hallar un poquito buscando, ¿sí? Y otro punto es de que hay un instituto que es el Instituto Peruano de Investigaciones Genealógicas, el cual fue fundado en 1945. Y este también ha promovido investigaciones relacionadas con Perú, ¿sí? Entonces, em, listo. Entonces, al inicio, comenzamos imaginando una familia peruana sin un árbol completo, ¿sí? A lo largo de este recorrido, encontramos sus huellas, pues, en las memorias de los ayllos, en documentos coloniales, libros parroquiales, en los censos, en registros civiles y documentos migratorios también. Y descubrimos que también descubrimos que algunas fuentes pueden perderse, como ocurrió en Yungay, pero que otras evidencias pues pueden ayudarnos a recuperar parte de esa historia. Entonces, algo que quiero que podamos tener siempre en cuenta cuando hagamos investigación genealógica es que cada documento representa algo más que un nombre y una fecha. Representa la vida de una persona y el vínculo que hay entre generaciones, ¿sí? Cuando nosotros investigamos con cuidado, respeto y exactitud, estamos ayudando a contribuir a contribuir en la preservación de la memoria de nuestros antepasados y a fortalecer nuestra conexión con nuestra familia, ¿sí? Y de esa manera también ayudamos en el plan de Dios a que las familias puedan ser eternas. Y esto se los comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, la hermana Eliana, queremos agradecerle el instructivo que nos ha dado y queríamos preguntarle a alguno de ustedes si tienen alguna pregunta, quieren comentar algo que les haya quedado de lo que la hermana dijo. A mí me gustó, no sé qué es el término panacas, que es como un registro, se hacían cuadernos, hermana. Se me perdió la hermana.
Las panacas eran como hojas que se iban compilando y se formaban como un cuaderno, o era solo el registro. Allá, ¿las panacas o los curacas? Las panacas. Aquí, listo. Entonces, a ver, pero le voy a mostrar una imagen. Ok. Ok. No, porque el quipus sí lo vimos, pero el panacas, por eso pregunto que, no sé, en mi mente se vino como que era una compilación de un montón de hojas que se iban haciendo en un lugar específico hasta formar como un libro y después eso seguirlo como pasando de generación en generación. Ya, no, más que nada como eran los clanes, Ajá, las panacas reales eran como los clanes, entonces es como todos los linajes, el linaje familiar de la nobleza, ujú, incaica. ok, muy interesante, me gusta, me gusta el nombre. Solo que no le encuentro dónde es una imagen. Bueno, después Mm. ustedes nos lo comparten última y lo podemos subir a los grupos para que los hermanos sepan qué es lo que es una panaca. Si a usted le parece, Sí, claro que sí, hermano, pero como más que nada para responder a su pregunta es como era para conservar más que nada la memoria y el culto de ese linaje, como de ese inca. bien, era eso entonces. Ujú. Entonces ya estaba ahí como ya estaba como escrito, ya administrado como todos sus bienes y también como la continuidad de su grupo familiar. Ok. Bueno, hermana, me quedé con esa pregunta, por eso hice de mi parte. No sé, las señoritas y los señores que se agregaron a nuestra clase en el día de hoy, si tienen alguna otra duda o quieren comentar algo. Están todos muy calladitos hoy. No han tomado la sopa. Bueno, solamente quiero decir que fue una clase muy interesante, muy rica de información y agradecerle a la maestra. Muchas gracias. Bueno, hermana, muchas gracias por acoplarse a nuestra clase. ¿Alguien más?